Bienvenidos nuevamente a otro episodio de ¿Qué más, profe? Este es un episodio muy especial. Es nuestro episodio número 100 de ¿Qué más, profe? Martin, tal vez deberíamos reformular eso de 100 episodios de teorías de conspiración. Creo que es un título adecuado. Sí, el único problema es qué pasa si se hace en realidad. Sí, es por eso que hemos decidido recapitular lo que ha pasado durante estos 100 episodios. Sí, Y creo que los espectadores lo disfrutarán. Fue agradable regresar a esos episodios nuevamente. Así que veamos cómo nos va. vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy y queremos agradecerte por todos los milagros que has traído a este ministerio en los últimos 100 episodios. Gracias por darnos la bendición de compartir esto al mundo. Y también te pedimos que bendigas el programa de hoy y todos los que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vámonos directo al asunto, Martin. 100 episodios. Veamos por dónde comenzamos. En uno de los episodios hablamos sobre la casa de la familia abrahámica, donde el mundo está moviéndose lentamente en esta dirección, la de unir las grandes religiones del mundo. ¿Sabes lo que es interesante, Martín? Es que muchas de las cosas de las que hablamos en el pasado, en estos episodios, eran básicamente predictivos, sugiriendo que tal o cual otro sería un escenario posible de cómo deberían desarrollarse las cosas. Así que en este episodio tendremos una retrospectiva. Veremos algunos de los episodios anteriores y reproduciremos partes cortas de lo que se dijo incluso hace un año o más de un año atrás. Entonces, este trecho es del 12 de marzo de 2020. Y podemos ver cómo las cosas han ido progresando en esta línea profética. Y ese es siempre uno de los criterios que uno tiene que saber, es mirar si lo que se dice es una realidad o es apenas un producto de la imaginación o realmente se está desarrollando. Sí, y quiero animar a nuestros espectadores a que volvamos a esta fecha con nuestra mente y nos demos cuenta qué fue lo que sucedió allí. El 12 de marzo del 2022 no nos sentábamos en el mundo donde nos sentamos ahora. No había una pandemia mundial en esa etapa. No. Solo estaba centralizado en China. Entonces, este tipo de cosas que debes hacer cuando veas esto, y te lo seguiremos recordando, porque muchas de las cosas, como dijiste anteriormente, es que nos etiquetaron como teorías de conspiración. Sí, muchos dijeron que no sucedería, pero en realidad lo que pasó es que el mundo experimentó eso mismo, una conspiración. Aquí hay un video de lo que dijimos hace pocos instantes sobre la casa de la fraternidad abrahámica. Ellos están construyendo ahora una sinagoga, una mezquita y una iglesia, Uno al lado del otro, cerca la una de la justo otra, en el mismo complejo. en el mismo complejo. Ellos construyeron eso y tienen un jardín comunitario en el centro, Ajá, entonces el jardín es el terreno común. terreno común. Entonces, ellos adoran a su manera, pero pueden unirse en amistad para Socializar socializar. y confraternizar. Yo pienso que para allá es donde se dirige todo esto. Y para que encaje en un marco de tiempo corto, debe tener calamidades de gran magnitud. Así que cuanto más aumentan las calamidades, más aumenta la presión para introducir estas cosas. Y debido a que todos estamos interconectados y todos necesitamos trabajar juntos en estos temas, eventualmente dirán basta. Paz y buena voluntad para todos los hombres. Paz, paz. Viviremos uno al lado del otro. No nos atacaremos más. Puedes creer lo que tú creas, siempre que tu creencia no interfiera con el bien común de la fraternidad. Así que eso fue lo que dijimos en marzo del 2020. La pregunta es, ¿tuvimos calamidades?
Creo que todos estamos de acuerdo en que esto ha empezado a escalar, incluso Sí. la magnitud de todas estas calamidades. Si observas los últimos maremotos que hemos tenido, las erupciones de volcanes debajo de los océanos, si miras las tormentas que hemos tenido, los tornados, el cambio climático, por supuesto, entró en juego y todas estas cosas que están Sí, pasando. y esta casa de fraternidad, ellos empezaron a construirla en diferentes partes del mundo. Empezaron en Berlín, van a hacer una en Nueva York y dijimos todas estas cosas, así que hay una Sí, escalada en términos de las religiones trabajando juntas. Pero puede que no haya proselitismo. correcto. Eso es lo que el Papa Francisco vehementemente dijo. Correcto, pero la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos. Así que tenemos un conflicto y este conflicto no terminará hasta que Jesús regrese. Leemos que en 2022 7 impresionantes proyectos arquitectónicos se inaugurarán en el Golfo. La casa de la familia abrahámica es uno de los proyectos emblemáticos que se completará en algún momento de este año. Y el proyecto se dio a conocer en 2019 después de la firma del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Nosotros hemos discutido todo esto, por lo que estas cosas están en proceso y desarrollándose muy rápidamente. Martin, en esa época, cuando hablamos de estas cosas, dijimos que no se quedaría con una pandemia. Se intensificaría y habría problemas en la línea de suministros y discutimos la crisis alimentaria y de otras crisis que se desarrollarían en el mundo. Y la gente dijo, eso es solo algo pasajero, nunca sucederá. Pero ¿en qué lugar nos encontramos ahora, en 2022, sobre el tema de la crisis alimentaria? Muy bien, solo para recapitular, esto es lo que dijimos el 12 de marzo de 2020. Y ahora tenemos el coronavirus. Interesante. Y encuentro este coronavirus muy fascinante, porque primeramente él expone una debilidad de un régimen autoritario que está restringiendo el virus, aislándolo. Sí, Pero al aislarlo, estás deteniendo la circulación de millones de personas. No solo está parando la circulación de millones de personas, sino que está parando el movimiento de miles y miles de millones de dólares en dinero, mercancías. Así que esto no solo afecta a las personas, afecta a toda la economía, afecta a las importaciones y la forma en que el gobierno en su postura está tratando a las personas. Está generando insatisfacción. Y me pregunto si esto es parte de la agenda o no, porque no quiero que me etiqueten como el conspirador, aunque creo que es un poco tarde para eso. Pero ¿qué pasa cuál es el contragolpe que ha recibido la economía? El golpe que ha recibido o no las exportaciones. Por ejemplo, los agricultores en todas estas áreas en cuarentena y de todas estas ciudades que han sido cerradas. Por ejemplo, vemos estas granjas de pollos enormes. Ahora están parados con todos estos pollos. ¿Qué van a hacer con ellos? No pueden exportarlos porque los camiones y los trenes que realizan esta logística ya no pueden hacerlo. Así que lo único que pueden hacer es matarlos. sí, Así que están sacrificando miles y miles de millones de animales, sin los medios para crear una economía que sea sostenible. En otras palabras, dicen que habrá escasez masiva de alimentos por causa de la situación del mercado de exportación que se extenderá a todo el mundo. Y lo más interesante, Martin, es que esto se lo dijo en 2020, cuando ni siquiera había un indicio de eso.
no en este momento en particular. Ahora vayamos a una caricatura que fue publicada en Fox News recientemente. Acabó de salir en estos últimos días. Así que vamos a ver lo que dice. Dice, supermercado reconstruyendo mejor. Y parece que no hay nada en el estante, Martin. Papas fritas agotadas, productos horneados agotados, productos enlatados agotados, kits de prueba COVID agotados, cerveza agotada, cereales agotados. Pero la buena noticia es que John Biden, con las iniciales del supermercado BBB reconstruyendo mejor en su pecho, su teleprompter, su burbuja de pensamiento vacía, afirma que la buena noticia es que tenemos filas más cortas para pagar en la caja. Entonces, esto es una realidad, se ha hecho una realidad. Ahora estamos en 2022 y eso fue en 2020. Entonces, ¿fue una teoría de conspiración o realmente se convirtió en un hecho? Ujú. Aquí hay un artículo del 13 de enero de 2022. KFC Australia se está quedando sin pollo y McDonald's Japón está restringiendo las ventas de papas fritas. Así que esto es general y experimentaremos esto cada vez más. Creo lo mismo. Sí, y finalmente sabes que la Biblia dice que habrá hambrunas y ahora estamos dirigiéndonos a una. Ahora, lo que es muy interesante, Martin, es que algunos países como China están acumulando Sí. alimentos. Y este acaparamiento comprende más de la mitad del suministro de alimentos del mundo. Así que veamos algunas de estas cosas interesantes. Si hablamos de posibles escenarios para el futuro. Sí, ahora es el momento donde todos debemos pensar cuidadosamente y mirar un poco hacia el futuro. Y mira cómo se está desarrollando esto. Nosotros dijimos aquella vez que esto no es algo pasajero. Este es el final del juego. Y hubo tanta oposición a esas declaraciones. Seguimos teniendo posición. Cierto, pero cada vez más personas están dándose cuenta de que el mundo ha cambiado completamente. Este es un juego nuevo. Podríamos estar pasando de una crisis a otra forma de crisis, pero la crisis no se detendrá. Y habrá un pequeño tiempo de paz relativo de corta duración. Solo para calmar los nervios y luego sigue todo igual. Veamos este pequeño clip aquí. Es interesante. ¿Alguna vez se ha quejado sobre la creciente inflación? ¿Sus gastos mensuales han aumentado? ¿Está pagando más por sus artículos esenciales diarios como arroz, aceite para cocinar, legumbres y más? Si es así, no está solo, está sucediendo alrededor del mundo. En India, por ejemplo, la inflación ha aumentado. En Sri Lanka hay escasez de alimentos. En Nepal, la inflación ha alcanzado un máximo de 19 meses. En Bangladesh, la inflación está rompiendo récords. En el mes de noviembre, la inflación ha tocado el máximo de 5 años. Y en Pakistán, la inflación alimentaria aplasta a los pobres. Esta inflación empeorará a causa de un país, China. China contribuye a la inflación global. ¿Cómo? Reteniendo el grano del mundo. ¿Cuánto? Más de la mitad de la oferta global. China acapara más de la mitad del suministro mundial de cereales alimentarios. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que acapara Beijing? Demos algunos números. Las estimaciones dicen que China tiene el 69% de las reservas mundiales de maíz, 60% de las reservas de arroz y el 51% de las reservas de trigo. El grupo Kostok dirige una de las mayores bases de acopio de alimentos de China. Está en Dalian, en el noreste de China. Es un puerto. Tienen 310 silos enormes. Almacenan frijoles y granos suministrados desde Witin, China y en el extranjero. Desde aquí, el puerto de Dalian, China distribuye alimentos al resto del país. Se podría decir que el grupo KAFCO es crítico para la seguridad alimentaria de China. Pero para el resto de nosotros es una amenaza, porque este acaparamiento masivo de alimentos en China está impactando el mundo. El 69% del maíz del mundo no es una cantidad pequeña. Eso es enorme y me recuerda a lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Todas las naciones a su alrededor dependían de Egipto. Exactamente como hablamos de eso en el pasado,
también sucede ahora. Es que todo está interconectado. Muchos de los camioneros, por ejemplo, se niegan a cumplir con ciertos mandatos gubernamentales y eso retrasará la distribución porque algunas de estas personas simplemente no distribuirán más. Así que ese es un problema adicional, pero hay otros problemas. Aquí tenemos un artículo sobre la agricultura futura donde los productores de CBH requieren una inyección obligatoria para poder entregar. Así que algunos simplemente no entregarán. Así que pensemos un poco, ¿a dónde puede ir esto y hacia dónde nos dirigimos? Recuerda que en muchos episodios hablamos de salir de las ciudades. Las ciudades van a ser lugares muy peligrosos para vivir. Y hace un tiempo también escribimos sobre las zonas costeras y lo peligroso que será vivir en las zonas costeras. Bueno, la erupción volcánica que acabamos de tener, que arrasó las islas de Tonga, son solo uno de los ejemplos de lo que podríamos esperar. Salid de las ciudades. Así que echemos un vistazo a lo que dijimos el 12 de marzo de 2020. Las ciudades son semillero de todo tipo de mal. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos ejemplos de lo que pasó con ciudades como Sodoma y Gomorra, y la Biblia dice que la tierra se desgastará como un vestido y los habitantes morirán como moscas. Y es tan fácil poner en cuarentena a alguien en una ciudad. Tomemos una ciudad en el mundo, por ejemplo, simplemente corta las rutas principales y en minutos hay un bloqueo. Y nadie podrá comprar ni vender y estará completamente controlado por el gobierno. Ahora lo que también es fascinante es que decían que no había mucha patrulla en estos encierros. Ahora, ¿qué hacen las autoridades para hacer cumplir tal bloqueo? ¿Son las autoridades o los responsables de hacerlos cumplir? ¿Son inmunes al virus o hacen una chaqueta plástica que solo a ellos los protegen del virus y a nadie más? Así que hay un par de cosas allí que simplemente no suenan del todo verdaderas. Sin embargo, si es real o percibido, es irrelevante. Y sí saber cuál es la consecuencia. Vemos los eventos bíblicos desarrollándose a nuestra frente. Y creo que ya lo estamos viviendo. Pasemos directamente a otro videoclip, donde tenía una interesante introducción. Esta declaración es de los eventos de los últimos días, página 85, cuarto parágrafo. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que te dé la admonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esta ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podrían haber sido hecho por ella aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Ese es un buen consejo. Ahora que acabamos de tener una semana bastante devastadora en términos de lo que puede suceder en las ciudades, veamos lo que nos muestra este pequeño video. Pero si no estuvieras en la ciudad, entonces esto no te habría afectado. Ahora, ¿qué pasaría si esto comienza a suceder a gran escala?
¿Y qué pasaría si los juicios de Dios vienen a este mundo debido a la iniquidad? A veces Dios hace estas cosas y permite estas cosas para que la gente se despierte, ¿verdad? Ahora, Martin, ¿y si eso sucede a gran escala? O no seamos predictivos, solo especulemos. Solo en una ciudad en China está acumulando aproximadamente el 50% del suministro de alimentos del mundo. ¿Qué pasaría si tuviéramos un evento similar y este suministro de alimentos se acabara en un día? El 50% del suministro de alimentos del mundo se habría ido. Sí, inmediatamente estás en hambruna. Ahora, cuando miramos esa explosión que sucedió en el Líbano, había silos parados allí y también estaban llenos y fueron destruidos. Así que podríamos tener un desastre natural o podríamos tener un desastre no natural o podríamos tener una guerra. Y luego veríamos cosas como estas. ¿Y cuál sería el impacto? Ahora, hay una declaración en el espíritu de profecía que dice que justo antes del fin, la guerra estallaría. Creo que debemos hablar sobre algunos de estos temas en un futuro, porque creo que es hora de que no solo miremos las noticias, no solo miremos los eventos tal como ellos son, tan importantes como son, pero tenemos que empezar a mirar las implicaciones espirituales. Tenemos que empezar a buscar en donde yo, en donde tú y en donde todos deberían estar en términos de su relación con Dios. Ahora, en este tiempo en que estamos viviendo, Martin, acabamos de ver el comienzo. Y esto va a aumentar. Y ahora es el tiempo de tener esa ancla de la cual hablaste. ¿Verdad? Acabamos de hablar sobre todas estas calamidades que aumentarían. Veamos lo que está sucediendo en este momento. La nación de Tonga quedó virtualmente aislada del resto del mundo después que una explosión volcánica masiva paralizó las líneas de comunicación en la isla del Pacífico. La explosión también ha paralizado todos los esfuerzos de ayuda de emergencia. Han pasado 2 días desde que el volcán en Tonga explotó. La erupción cubrió Tonga en una nube de cenizas. También desencadenó un tsunami en todo el Pacífico, liberando las ondas de choque que envuelven todo el planeta. Pero con las líneas telefónicas aún caídas y un cable de internet submarino cortado, aún no se conoce el verdadero número de víctimas de la catástrofe del tsunami. La erupción fue tan potente que se registró en todo el mundo y se escuchó en lugares tan lejanos como Alaska. Desencadenó olas gigantes a lo largo de las costas del Pacífico, desde Japón hasta los Estados Unidos. Lo que también es interesante es que si las personas miran el video de la comida, verán que hay un científico de alto nivel que ha estado estudiando este tipo de cosas durante 40 años, y él dijo que esto fue una gran sorpresa. No esperaban que algo así sucediera. Nada. Ahora, hay una serie de conspiraciones por ahí que dicen que algunos de estos desastres naturales están siendo ayudados por la manipulación humana. Ahora, si eso es así o no lo es realmente irrelevante. ¿Verdad? El resultado es lo que importa. Siempre. Sí, la Biblia nos dice que habrá calamidades en el mar y en la tierra y que habrá una agitación total de la naturaleza. Y es exactamente lo que estamos viendo, ya sea con la ayuda del hombre o no, ya sea con tecnología avanzada, sea lo que sea, no importa. El resultado sigue siendo el mismo. La otra cosa de la que hablamos es el rápido avance en términos de tecnología de mejora humana. ¿Y cuánto hemos avanzado en esto en esos 100 episodios desde que empezamos a hablar sobre eso hasta hoy? Ahora, ¿qué tan avanzados ellos están en términos de interferir con su mente para que en realidad no solo puedan modificarla o mejorarla, como ellos lo llaman, sino que realmente la regulen? Mira qué interesante. Correcto.
Ahora, cuando vemos las teorías de conspiración que existen, tengo que aclarar, son las teorías de conspiración que dicen que esta vacuna podría contener nanopartículas. Eso es interesante. Y que estas nanopartículas crearían una especie de red mediante la cual realmente puedan controlar la mente a través de cierta radiación, particularmente 5G, etc. Esa es su mentalidad. Ahora no estamos de acuerdo con eso, solo estamos diciendo que así piensan. Pero la página web del Foro Económico Mundial indica claramente que quieren ir en esa dirección. Sí, Mejoría humana, control del pensamiento, control de lo que haces, cómo lo haces, etc. Solo para ir un poco más allá, aquí está el proyecto Neuralink, y esto proviene del laboratorio Cold Spring Harbor y la plataforma integrada de interfaz cerebro-máquina con miles de canales. Y esto es, por supuesto, Elon Musk y su tecnología de enlace neuronal de la que he estado hablando. Esto es algo fascinante. sí, muy interesante. Aquí hay un resumen de este artículo. Las interfaces cerebro-máquina son prometedoras para la restauración de la función sensorial y motora y el tratamiento de trastornos neurológicos. Podría afectar la forma en que piensas. Si alguien finalmente se instala un Neuralink, ¿qué ocurrirá? Puede interactuar básicamente en cualquier parte de tu cerebro. Entonces podría ser algo que ayude a curar, digamos, la vista. Devolver la vista incluso si has perdido tu nervio óptico y ese tipo de cosas. ¿En serio? Sí, de hecho sí. Me refiero a todo lo que... es decir, podría arreglar casi cualquier cosa que esté mal en su cerebro. Pues bien, ellos estaban hablando de cuestiones médicas y suena como algo muy, muy maravilloso. Pero, ¿y si hay otro aspecto sobre el control de su realidad? Entonces ahí estaremos entrando en el terreno de la ciencia ficción, ¿correcto? Correcto. Hemos hablado de eso. El metaverso. Y usted podría estar viviendo en una Matrix, en un mundo no real que se está creando para usted. Ahora vamos a saltar a nuestro tiempo, esto es, ahora 2022. Veamos dónde estamos. Recientemente he probado el Oculus Quest 2. Omar y yo incluso hemos celebrado una reunión en las salas de trabajo de Metal Horizon. Personalmente sentí que la experiencia fue moderadamente divertida, únicamente por el factor de la novedad. Sin embargo, después de estar jugando con él durante varios minutos, comencé a sentirme molesto por la pantalla brillante inmediatamente frente a mis ojos. Además, experimenté el mareo que Elon describe aquí. Como si pudieras hacer un videojuego en una especie de consola, de computador o lo que sea. Y puedes estar en un juego en primera persona y moverte rápidamente y no sentirte mareado, pero si intentas hacer eso un instante con gafas de realidad virtual te mareas. Es raro, así que tienes que teletransportarte con eso, pero está bien. Así que no parece que sea la respuesta necesariamente. ¿Se puede poner un Neuralink en el cerebro para no tener las gafas? Sí, un enlace neuronal sofisticado a largo plazo de Neuralink podría ponerte completamente en una realidad virtual. Así que Martin, ¿podemos cambiar la realidad virtual? ¿Podemos hacerte ver cosas que no existen y pensarás que son reales? Esto es muy interesante, ¿verdad? Interesante y un poco aterrorizante para las personas. Absolutamente, una vez que comienzas a interferir con la realidad y creas una realidad virtual, entonces estás arrancando a la humanidad de raíz. Porque Dios nos colocó en una realidad, no nos puso en una matriz. Aunque a Satanás le gustaría que el mundo creyera que Dios nos puso en una matriz. Pero Él nos puso en una realidad. Dios nos colocó en un mundo físico. Nos colocó en un jardín. Pero aquí tenemos una realidad virtual. Si volvemos a algunas de estas viejas películas donde mostraban cómo sería el futuro, entonces esta realidad virtual jugaría un gran papel, especialmente si el mundo está en una fase bastante destructiva. Y así puedes crear una realidad que es irreal. Y esto es lo que está pasando. El mundo se está deteriorando
y ya no quieres ser parte de la vida ahí afuera. Sí, así que creas tu propia realidad y no posees nada y eres feliz. Ujú. Esa es una Es posibilidad. así como funciona el plan. Esa es la idea de lo que planifican ahora. Tan pronto como haces eso y eliminas la realidad, entonces no puedes basar las decisiones en la realidad. Tendrías que basarlas en una realidad virtual, que no es una realidad. Entonces mi pregunta es, ¿será que Dios permitiría eso? Y si lo hace, si Dios lo permite, entonces está permitiendo que las personas tomen decisiones sobre algo que no es real y que no se puede comprender. No creo que esto suceda. Entonces estamos en el tiempo como lo fue en los días de Noé, donde la amalgama y probablemente una tecnología como esta fue introducida y Dios dijo que cada pensamiento del corazón era de continuo al mal y que tendría que eliminar esta situación por completo. Y es interesante que más de una vez dijeron que este metaverso del cual hemos hablado, desafortunadamente no pueden controlar la restricción de edad y cosas así. No pueden controlar lo que las personas hagan allí. Eso es interesante. Así que quieren comenzar este proceso de implantación de neuroenlaces o Neuralink en ensayos con humanos en este año 2022. Y están comenzando con el objetivo de ayudar a las personas paralizadas, pero eso es solo el comienzo. Luego pasan a la siguiente fase. Y si lo tomas así, haces que todos se emocionen. Y luego lentamente empiezan a implementarlo. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si pueden introducir un enlace de computadora por medio de, digamos, una inyección? Esa es una posibilidad. Hay muchas especulaciones en el mundo con respecto a ese tema. He visto un artículo donde Google, y no recuerdo el otro nombre, están creando estos nanorobots que quieren usar con fines médicos. Pero, ¿para qué más lo pueden usar? Correcto. En tu cuerpo. Y lo que también es interesante, ahora se habla mucho de que se está introduciendo en el suministro de alimentos. Muchos hablan sobre el óxido de grafeno y el magnetismo y todos estos elementos. Ahora, de hecho, nosotros hicimos algunos experimentos y encontramos en alimentos muy comunes para el desayuno estas partículas magnéticas. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Y cuando miramos los paquetes más antiguos no estaban allí, pero lo están en algunos de los modernos. ¿Qué cosas extrañas están pasando? Hemos dicho todo el tiempo que el mundo no se está moviendo hacia un mejor lugar. No. Definitivamente está en una espiral descendiente. Y hablaremos de eso, pero no importa quién esté al mando de esto, porque también se hundirá. Luego, por supuesto, también discutimos esta interacción, la dialéctica hegeliana entre la izquierda y la derecha. Y tú sabes, la gente se enfada mucho porque unos compran una ideología, ya sea de izquierda o de derecha, y luego demonizan a la otra. Pero esta es una de las mejores estrategias de Satanás para conducir a la humanidad a un juego de síntesis. Y a veces es difícil entender cómo está sucediendo esto. Y la gente puede pensar, bueno, él se está inclinando hacia la izquierda o a la derecha, pero siempre nos mantuvimos como observadores. Exacto. Estamos fuera del escenario. ¿Y a dónde lleva la izquierda? ¿A dónde lleva la derecha? Si está asociado con sociedades secretas, si está asociado con el papado, llamémoslo por su nombre. Entonces debes saber que hay una agenda que trasciende el mundo natural y que nos lleva hacia el mundo espiritual. Están interconectados, no puedes separarlos. Y vamos a ver el cumplimiento de la profecía bíblica, ya sea que esté encabezada por la izquierda o sea que está encabezado por la derecha, es irrelevante. Entonces, ¿qué dijimos en junio de 2020? Recuerda qué dice la profecía. Que el protestantismo
formaría una imagen de la bestia, que el protestantismo le daría su poder a la bestia. Los reyes del mundo le darían su poder a la bestia. En otras palabras, volverán a reconocer la supremacía papal y prestar el poder del Estado para promover los objetivos del papado. Y cualquiera que no estuviera de acuerdo con eso sería perseguido. Esa es la narrativa bíblica, ¿verdad? Sí. Entonces tienes este poder, por un lado, que eleva a la humanidad, y tienes el poder, por otro lado, que eleva a Cristo. ¿A cuál vas a obedecer? Ahora, ¿hay alguna señal de que realmente están trabajando para unir el protestantismo y el catolicismo en una unión poderosa que nuevamente perseguirá al pueblo de Dios? Anoche sostuvo una Biblia frente a la iglesia episcopal de San Juan, al otro lado de la calle de la Casa Blanca. Hoy visitará el santuario de San Juan Pablo II, también en Washington, D.C. Así que aquí tienen una acción protestante y católica al mismo tiempo. Trump firmó una orden ejecutiva durante la hora del mediodía que la Casa Blanca describió como priorización del apoyo a la libertad religiosa en todo el mundo. Nuevamente debemos dejar claro que el papado ha declarado que solo tienen libertad religiosa en la medida en que sirva al bien común. Sí. Una foto detrás de escena publicada en el Instagram de Melania Trump mostraba a los Trump arrodillados en oración dentro del santuario. ¿Haría eso un protestante? Un protestante va y se arrodilla en el santuario que está dedicado a un santo católico. ¿Es esto una señal de que un presidente protestante está dispuesto a inclinarse y arrodillarse ante los principios católicos? ¿Estamos viendo cómo se cierra el asedio? Creo que debe ser ciego para no ver esto. Tienes que ser ciego, ¿verdad? Sí, definitivamente. Así que se estaba empezando a formar la imagen de la bestia. Están tan descaradamente delante de nuestros ojos que no entiendo cómo algunas personas no lo pueden ver. Yo tampoco lo entiendo. Pero tenemos personas muy prominentes que dicen que no se está formando la imagen de la Sí. bestia. Y donde quiera que miro en los medios de comunicación veo la imagen de la bestia formándose. No sé si tengo lentes diferentes o hay algún problema con Tal estos. vez deba limpiarlo mejor. Ahora, Martin, en estos días, cuando hablábamos de estas cosas, Donald Trump aún era el presidente de los Estados Unidos. Ahora tenemos otro presidente y tiene una tendencia de izquierda, ¿verdad? ¿Está menos a favor del papado? No, así que esa es una dialéctica hegeliana. Escuchemos de nuevo lo que dijo Donald Trump en esta entrevista en 2020, en agosto. Si hubiera un mensaje que quisiera dar a nuestros espectadores, ¿cuál sería? Bueno, francamente creo que cualquiera que tenga que ver con la religión, ciertamente la Iglesia Católica tiene que estar con el presidente Trump. Cuando se trata de pro vida, cuando se trata de todas las cosas, esa gente va a quitarte todos tus derechos, incluido la segunda enmienda, porque a los católicos les gusta su segunda enmienda. Así que yo he mantenido la segunda enmienda. Si yo no estuviera aquí, no habría segunda enmienda. Y la pro vida es su interés, y no estarán de ese lado, te garantizo. Si el radical se fue, es porque van a tomar el control. Ellos lo van a hacer a un lado como si no fuera nada. Ahora, ¿no te parece fascinante? Así que aquí está el que dice que las iglesias deberían abrir. Y las iglesias deberían ponerse del lado de su filosofía, particularmente la Iglesia Católica Romana, porque su filosofía es básicamente lo que él dijo. Ahora recuerden que él también es de tendencia jesuita. Me parece muy interesante. Esto es exactamente lo que vemos en la Biblia, que la marca de la bestia será formada, impuesta. Impuesto Sí, por el Iglesia, Estado Estado. y la Iglesia. sí. Conglomerado. Ahora, digamos que en aras del argumento, esta filosofía es la que resultará ser la que ejerza el poder. Entonces hay una tremenda probabilidad de que la legislación religiosa
vuelva a entrar en juego para evitar este caos en el mundo. ¿No es así? Ujú. Aquí hay un artículo. La asesora de campaña de Trump, Jenna Ellis, dice: la separación de la Iglesia y el Estado es una mentira liberal. Martin, ese era el de la derecha hablando en ese momento. El de la izquierda, Joe Biden, es el segundo presidente católico de los Estados Unidos y fue recibido por el Papa Francisco como un hermano perdido hace mucho tiempo. Sí. Y todo lo que él representa es aparentemente lo opuesto a lo que defendía el régimen anterior. Y sin embargo, está promoviendo la misma agenda. Es una dialéctica hegeliana. En su mejor momento. En su mejor momento. No puedes mejorar. Tienes personas peleándose entre sí, pero ambas partes tienen el mismo objetivo. Exactamente lo mismo. Esto es increíble y hemos estado diciendo esto durante mucho tiempo y se está desarrollando ante nuestros ojos y sin embargo las personas piensan que han elegido un lado en particular, pero en realidad están todos en el mismo barco. Y no ha terminado, porque se viene la mitad del periodo y las reelecciones. Estaremos hablando de esto, pero mantengan esta conversación en sus mentes. ¿No sería absolutamente divertido si tuviéramos una repetición de Trump contra Hillary? Bueno, no lo pospongas todavía. Y el 9 de octubre de 2020, Biden también dijo lo suyo, ¿verdad? Así que escuchemos eso. A lo largo de mi vida en el servicio público, me han guiado los principios de la doctrina social católica, que atraviesa todas las confesiones de fe. Y esa sensación de esperanza y posibilidad me recuerda a la primera vez que conocí al Papa Francisco, en el año 2013, donde tuve el privilegio de asistir a su inauguración en el Vaticano. Cuando le saludé me dijo: Señor presidente Biden, siempre serás bienvenido aquí. Vivo en un maravilloso país. Todos nosotros vivimos en un asombroso país, donde un niño católico irlandés como yo, de Scranton, Pensilvania, sería un día amigo del Papa jesuita. Eso es lo que somos como país, donde todo es posible. Lo que es fascinante para mí es que el partido de Biden tenga una orientación tan religiosa como el otro partido. Estamos inclinados a pensar que la campaña de Trump y su partido están más cerca del Rey del Norte. Pero en muchos aspectos el partido de Biden está más cerca que el partido de Trump, porque mencionó la doctrina social católica. Exacto. Y el Partido Demócrata tiene un manifiesto y una visión que está mucho más cerca de la doctrina social católica que el partido de Trump. Así que el Rey del Norte se establece en ambos y realmente no importa quién gane, pues el ascenso de la filosofía del Rey del Norte puede estar en ambos partidos. Por lo que no importa en absoluto quién gane las elecciones, porque lo que dice la profecía se cumplirá. ¿Sabes lo interesante de esto? Como hemos dicho todo el tiempo, no importa en qué caballo te montes, siempre irá en una misma dirección. Ahora, cuando vemos un cambio de uno a otro caballo, y vemos constantemente esos cambios de un caballo a otro, Sí. entonces ciertas agendas pueden propagarse. Y cuando estas agendas se vuelven extremadamente impopulares, cambias de caballo. Sí. Al final de cuentas, tiene la misma ideología. Pero, ¿cuánto de esa política permanece? No todas las cosas que la antigua administración puso en marcha son cambiadas por la administración actual. No. Así que permanecen todas las cosas que quieren. Exactamente. Entonces, si algo es impopular, simplemente cambia de caballo. Si continúan con la misma narrativa y la gente dice, está bien, sigamos con esto. Hasta que te canses de eso y cambies de caballo otra vez. Esta es una estrategia muy brillante. La de la tesis, antítesis y síntesis. Y la espiral
continúa dirigiéndose hacia abajo sin importar en qué caballo esté sentado. Sí, el uno culpa al otro. Correcto, algunas personas dicen que este presidente es el presidente más impopular, pero solo recuerdo unos años atrás a George W. Bush Jr. Cuán impopular era. Y sin embargo, logró salir adelante con todas sus estrategias y luego hubo un cambio de caballos y nada cambió. ¿Nada cambió? Ahora, si queremos profundizar en la filosofía, podemos ir al 15 de octubre de 2020 y ver lo que dijimos. Esto fue hace mucho tiempo, ya estamos en 2022, ¿cierto? Quiero señalar a los espectadores este libro, Megalomanía Eclesiástica, de John Robbins. Es un libro muy fascinante y si quieres saber más sobre la doctrina social católica y los principios económicos de la Iglesia Católica Romana, yo recomendaría leer este libro. En 1948, el caballero jesuita explicó la estrategia política del Estado católico romano en la Civita Católica. Dice que la Iglesia Católica Romana, convencida a través de sus prerrogativas divinas de ser la única iglesia verdadera, debe exigir el derecho a la libertad para ella solamente. Porque tal derecho solo puede ser poseído por la verdad, nunca por el error. En un estado donde la mayoría del pueblo es católico, la iglesia requerirá que se niegue existencia legal al error y que si existen minorías religiosas activamente, tendrán solo una existencia de facto sin oportunidad de difundir sus creencias. Este es el pensamiento jesuita. Si tú perteneces a algún grupo que cree en la Biblia, que cree que Jesús es el único camino a la salvación, que cree que la palabra de Dios es la norma y el estándar para tu vida, que cree que la ley de Dios en su totalidad, todos los 10 mandamientos son obligatorios, serás un anatema a los ojos de esta iglesia. Ayn Rand tenía razón cuando escribió en 1967 que la Iglesia Católica nunca ha perdido la esperanza de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con un Estado global y una teocracia global como su objetivo final. Y dice más, la Iglesia-Estado romana en el siglo XX es una institución que se recupera de una herida mortal. Este es un lenguaje bíblico viniendo de un economista. Y cuando recupere su pleno poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que haya tenido el planeta hasta ahora. Y si la gente todavía no nos cree, repasemos algunas declaraciones papales para mostrar que esta encíclica está absolutamente en armonía con el pensamiento papal y no tiene nada que ver con la fraternidad y el amor fraterno. Tiene que ver con la megalomanía y el hambre de poder. Así que, Martin, tengo una pregunta para ti. Cuando este poder comience a apoderarse de la humanidad, entonces veremos un régimen autoritario como vimos en la Edad Media. Me gustaría preguntar a los espectadores, ¿qué está pasando en Australia? Sí, ¿qué está pasando en Austria? ¿Qué está sucediendo en Austria? Y lo que está sucediendo en muchos lugares en todo el mundo. A pesar de que algunos de los problemas de la pandemia aparentemente están disminuyendo, no importa, la agenda continuará avanzando. Y el estado de la Iglesia, especialmente la segunda bestia, América, está claramente de los dos lados. Va hacia la meta. Yendo hacia la meta. Ahora, aquí hay un artículo en el New York Post del 16 de enero de 2022.
El ex asesor de Clinton dice que hay una buena posibilidad de una revancha entre Hillary y Trump en 2024. Ya sea que esto suceda o no, como hemos visto en nuestra discusión, en realidad es irrelevante. Ujú. Depende en qué caballo quieres montar. Y si quieres repetir una vez más esta misma situación, ahora sería apenas una imitación. Entonces, que así sea. Si la humanidad está dispuesta a tragarse un escenario tan ridículo, entonces déjenlos. Parece que la humanidad quiere ser engañada, Realmente quiere. ¿verdad? Así que no tenemos que leerlo todo, solo dijeron que hay una gran posibilidad de que esto suceda y en realidad están bromeando al respecto. Aquí hay una caricatura que apareció recientemente en enero en una de las caricaturas de Fox News. ¿Qué es ese olor horrible? Me huele a corrupción. Y aquí dice, descanse en paz, posibilidades de elección presidencial de Hillary. Parece que ella está saliendo de la tumba. Así que están especulando sobre eso, porque Biden es muy impopular. Me pregunto quién ganaría esta vez. Si la gente volvería a jugar el mismo juego y se emocionaría de nuevo y no se daría cuenta de que están jugando un juego de dialéctica ¿Sabes qué? hegeliana. Hay que ser observadores. No te envuelvas emocionalmente en esto. No, no tienen que hacerlo. Y si no te envuelves emocionalmente, podrás ver cuál es la perspectiva bíblica de todo esto. De acuerdo, y si esto sucediera, no importa si no sucede, pero si sucediera, el plan del juego permanecerá sin cambios. Nos movemos hacia los reyes del mundo que le dan su poder a la bestia. Y una vez que están tan involucrados que ya no pueden retirarse más. Solo hay una cosa que pueden hacer y es continuar avanzando, dándole su poder a la bestia y luego llegará el fin. Sí. Ahora, Martin, también hablamos sobre la despoblación. No era un tema muy popular y nos llamaron teóricos de la conspiración. Nosotros llamamos al episodio teorías conspirativas. Ah, excelente, me alegro de haberlo hecho. Pero lo interesante es que, mientras tanto, algunas de las páginas web que citamos empezaron a desaparecer. Esa porción, sí. Sí, pero otras personas han retomado el tema y han estado hablando al respecto. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Y el futuro lo dirá. Ujú. En cualquier caso, nunca dijimos nada, solo citamos, ¿cierto? Correcto. Para que nadie pueda acusarnos de conspiraciones, solo lo citamos. Muy bien, Martin, veamos lo que dijimos en ese episodio. Esto viene directamente de su propia página web y van a explicar aquí por qué tienen esta predicción masiva de una reducción de la población. Vamos a ver eso en un momento. Así que lamento decepcionar a muchos de ustedes con nuestro pronóstico. Él está empeorando cada año desde el comienzo de la precrisis en 2007. Y no van a decir nada más al respecto. Ahora sí, aquí hay una frase muy importante que dice que la cifra en sí no es importante. Lo relevante es el hecho de que el escenario puede evolucionar más allá de las condiciones iniciales de un 50% de muertes a más del 90%. Qué interesante, eliminar a 90%. Por cierto, no se incluye una pandemia o una guerra nuclear en el pronóstico. Está hablando de una pandemia aquí. Pero en este pronóstico, en este caso, no hay una pandemia o una guerra nuclear en el pronóstico. Entonces, ¿qué acabará con estas poblaciones? No lo sé. Ajá, ahora aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde tenemos que poner nuestras neuronas Sí. a trabajar. Sudáfrica, solo por curiosidad. La población de 55 millones se reducirá a 46 millones, lo que significa una caída de 9 millones en la población, que es sustancial. Es decir, si tuviéramos que, digamos que en los próximos 5 años, 10 millones de personas que van a morir. Eso es bastante impactante. Y eso también debe incluir los nacimientos y las muertes. Sí. Y con todo esto,
sigue bajando la Correcto. cifra a 9 millones. Pero cuando le dices a Alemania, 50 millones de su población van a morir, de entre sus 80 y algo de millones, eso es impactante, Sí. más allá de toda medida. Ahora echemos un vistazo a la población pobre de los Estados Unidos. Población 327 millones en 2017. Predicen que se reducirá a 100 millones. Eso es enorme. Entonces, ¿qué va a pasar con 227 millones de personas? ¿Migrantes? Con 2/3 de la población se ha ido, se van a mudar todos a México. No lo Esto sé. es lo que no tiene sentido. Eh, Quizás- Tratan de decirte, pero ¿Se van a mudar a Canadá? no, porque Canadá también está... También va a reducirse. Así que definitivamente no se mudarán a ningún lado. ¿De acuerdo? Y no es por la pandemia ni tampoco por la guerra, según ellos. Y Martin, ese debate sigue abierto, ¿verdad? Y no estamos en 2025, por lo que no podemos decir si esa predicción se hará realidad. Pero ciertamente hay una serie de indicaciones de que no todo está bien en el estado de Dinamarca, como dice el refrán. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Y cuál será el escenario aquí? ¿Cuál será el estado del mundo antes de la venida de Cristo? Bueno, de acuerdo con la Biblia, no será un lugar agradable. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Esa es la primera pregunta. Y si no regresara, ninguna carne sobreviviría, dice la Biblia. Y por eso el tiempo se acortará, ¿verdad? Así que, Martin, yo sigo manteniendo todo lo que dijimos en los últimos 100 episodios. Ahora solo nos ocupamos de los asuntos leves. Y como podemos ver, esos asuntos leves ni siquiera No, son tan ya leves. están tocando... Asuntos bastante serios como la destrucción de una gran parte de la humanidad. Ahora veremos cómo se desarrollará todo esto a medida que avanzamos en el año 2022. En nuestro próximo episodio, tocaremos algunos de los otros temas. También haremos una recapitulación. Continuaremos con un resumen y veremos lo que dijimos y dónde estamos ahora. Pero desafortunadamente, muchas de las cosas que predijimos y muchas de las cosas que ya están sucediendo no son más aceptables en ciertos medios. Sí, Así que creo que tendremos que cambiarnos a otro medio, plataforma, sí. otra plataforma de medios con el fin de traer esta información. Sí, los espectadores ya saben que el siguiente episodio no será en esta plataforma. No. Así que fueron 100 episodios en revisión y solo hemos tocado algunos, es decir, este es el episodio 24 y todavía quedan 3/4 partes de los episodios por delante. Ahora no repasaremos todo, nosotros solo lo haremos en 2 episodios y luego continuaremos con otro tema importante. ¿Qué significa esto para nuestra vida espiritual? Tenemos que empezar a concentrarnos en estos temas para que el Dios del cielo nos dé sabiduría a medida que nos acercamos a otro año muy agitado. No sabemos lo que trae, pero sabemos lo que dice la profecía. Y hemos visto en este episodio que la espiral descendente que la humanidad ha elegido abrazar, es probable que continúe. Es muy importante lo que dijiste. Quiero reiterar. Cuando Jesús venga y destruya al malvado, será por su propia elección. Será por su propia elección. Y muchas almas estarán clamando, ¿cuánto tiempo más, Señor soberano? ¿Cuánto tiempo más? Oremos. Padre Celestial, no vivimos en un mundo color de rosa. Y mucha gente está desesperada. Señor, tú sabes cuántas cartas recibimos y cuántas personas están totalmente desesperadas. Y Señor, no es posible. No logramos aplicar el bálsamo a cada necesidad.
Entonces tenemos que apelar a tu mano superior para hacer esto. Pero Señor, si podemos hacer llegar la información a las personas sobre las decisiones que deben tomar para estar de pie en ese gran día, entonces sería un maravilloso privilegio. Así que ruego, Señor, que no usarás solo este ministerio, sino que también usarás a los televidentes y a cualquier otra persona que puedas para correr la voz, para que la gente esté preparada para ese gran día y se ponga de pie. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta que plantea la Biblia, y que es una pregunta que debemos responder. Concédenos sabiduría para este fin. En el nombre de Jesús, amén. Amén.